iglesia. Y quisiera, amados, en esta hora invitarles a mirar el ejemplo de un hombre que es considerado uno de los grandes ejemplos en el Antiguo Testamento acerca de su relación con Dios. Hablo del patriarca Abraham. En el capítulo 12 del libro de Génesis, ustedes van a poder leer conmigo, capítulo 12, el verso 7. Y miraremos también el verso 8, luego iremos al 13:4. Dice así la santa palabra de Dios. Versículo 7, capítulo 12. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Capítulo 13, verso 4. Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Y voy a leer una cita adicional que está en el mismo capítulo 13, en el verso 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Si yo les hago una pregunta respecto a los 4 textos leídos, ¿cuál es la expresión común en esos 4 versos? Edificó altar a Jehová. Que edificó altar al Señor. No importa el lugar a donde Abraham se dirigía o llegara, allí, en cada uno de esos parajes, Abraham hizo algo importante que muestra la profundidad, la intensidad de su relación con Dios. Y eso se deja ver en el hecho de que él edificaba altares a Dios. Ahora, Abraham anduvo con su esposa y con algunos siervos, pero algo que hacía Abraham, a donde quiera que llegaba, era de inmediato establecer un altar. Altar en la Biblia lo debemos nosotros tomar como lugar de encuentro con Dios. Lugar en el que el hombre se encuentra con Dios. Bajo el tema entonces de la iglesia como familia, debemos pensar que cada hogar cristiano debe constituirse en un altar al Señor, en un lugar de encuentro delante de Dios, de encuentro con Dios. Ahora, es bien interesante poder observar a este patriarca del Antiguo Testamento haciendo esto. Creo que él no podía continuar su camino ni la vida si no lograba edificar o establecer un altar para adorar, para invocar el nombre de Dios. Nosotros como cristianos, bajo la era del Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo, nos es de suma importancia también. Ya no tenemos que levantar un altar de piedras, ya no tenemos que hacer una construcción especial para de esta manera colocar allí un cordero y ofrecer holocaustos a Dios. No, ya el cordero fue sacrificado, pero la idea del altar, del lugar de encuentro con Dios, es de necesaria importancia para la iglesia. Usted puede estar en su casa y quizá el único creyente en su familia, pero debe tener un altar delante de Dios. Cuando hablo del altar, no es el lugar físico. Su misma habitación puede ser el altar que usted tiene para invocar el nombre de Dios. ¿Ustedes recuerdan a aquel hombre importante también en la historia judía que se llamó Daniel? Daniel estaba cautivo en Babilonia, y en Babilonia, bajo el gobierno de estos personajes que adoraban a Marduk y a otros dioses, no era fácil poder adorar a Dios. Pero Daniel
Dice la Biblia que 3 veces al día él entraba en su habitación, abría las ventanas y allí invocaba el nombre del Altísimo. Eso significa que para Daniel el lugar de encuentro con Dios era su habitación. Jesús, enseñando a sus discípulos a orar, dijo: entra en tu aposento y cerrada la puerta, habla a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Amados, cada familia, cada hogar debería constituirse en un altar al Dios Altísimo. No solo debemos pensar que el día domingo vamos al lugar de reunión y allí ofreceremos a Dios nuestra invocación, adoración, exaltación a Él, sino que desde nuestros hogares, porque la primera iglesia es esa, el hogar. Y quiero entonces mostrar que hay creyentes en los diferentes grupos cristianos que anhelan ser ministros del Evangelio, pero están descuidando el ministerio en su hogar, están descuidando el ministerio hacia la familia. El hogar es el sitio donde comienza el verdadero ministerio y también donde termina. No puedo ser ministro para la iglesia si no soy ministro en mi casa, para los míos. Ahora, entiendo que la liturgia doméstica, la liturgia de la casa no es la misma de la liturgia pública. Espero que ustedes me interpreten bien. Acá tenemos unos espacios para cantar y luego una enseñanza y se toma una ofrenda. Y usted dirá: bueno, ¿y en la casa debo hacer lo mismo? Lo de la ofrenda no. Pero debe enseñarla allí también, ¿ya? Debe enseñarla. Y es bien interesante que en casa podamos nosotros hablar de las palabras de Dios. Fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel cuando le dio la ley. Estas palabras las hablarás estando en tu casa. Creo que es necesario que en casa los temas de conversación no sean simplemente las facturas, las obligaciones a cancelar o algún problema con algún familiar cercano, sino que también en los diálogos y en las conversaciones de familia estén las palabras de Dios. Qué bueno es que como familia podamos sentarnos en algún momento a hablar de las Escrituras, a hablar de la palabra de manera informal, no dentro pues de un esquema que nos acartone, sino en ese quehacer doméstico en medio de nuestra familia. ¿Qué es entonces la familia como iglesia? Primeramente es una comunidad de creyentes. Una comunidad de creyentes. Es necesario que papá sea creyente en Dios, es necesario que mamá crea en Dios y es necesario que los hijos crean en Dios. Pero quiero explicar que la fe en Dios no es una acción humana, sino que la fe en Dios es un don divino. Nadie va a creer en Dios a menos que Dios derrame fe en el corazón. Si ustedes están aquí en esta mañana, es porque Dios ha puesto fe en sus corazones. Y por lo tanto tienen ahora la responsabilidad de vivir esa fe allá en lo cotidiano, allá en lo hogareño. Esa fe que nos hace a nosotros agradables delante del Altísimo. Ahora, vivir como una comunidad de creyentes significa vivir como hermanos. No solo somos esposos, somos padres o somos hijos, somos primeramente hijos de Dios. La razón es que la relación de esposos no trasciende. La relación de padres e hijos no va a trascender. La relación de hermanos en sangre no va a trascender. Mi papá, mi mamá, solamente son mis padres para esta estancia, este paraje en la vida, este peregrinar en la vida. Estoy convencido por la Escritura que en el otro espacio que hablamos de vida eterna, cuando ya seamos glorificados, pues allí no vamos a tener a nuestros padres como nuestros padres. No sé si me estoy haciendo entender y espero que a ninguno le cause eso aflicción y de pronto se pongan muy sentimentales. Lo que quiero decir es que allí lo que va a trascender es la relación de hijos de Dios, teniendo un solo Padre. Recuerdan que a Jesús le preguntaron los saduceos: bueno, una mujer se casó con un hombre y no tuvo hijos.
Y luego se casó con otro y así pasaron los 7 hermanos como esposo de esta mujer. Los saduceos le preguntaron a Jesús, bueno, en la resurrección, esta mujer, ¿de quién será esposa? Si todos los 7 la habían tenido por esposa. ¿Cómo respondió Jesús? Él respondió que en la resurrección, y esa expresión de Jesús en la resurrección significa cuando resucitemos para no volver a morir, no habrá esa clase de relaciones. Así que el que tenga esposa, disfrute a su esposa, la hermana que tenga a su esposo, disfrute a su esposo, los padres disfruten a sus hijos, los hijos disfruten a sus padres, pues eso es lo que nos queda en esta vida pasajera. Porque cuando venga lo eterno, entonces el verdadero Padre y el verdadero esposo, el verdadero Señor sobre nosotros es el eterno Creador. Y a Él rendiremos gloria y honra y toda alabanza. Bien, entonces estamos llamados en el hogar a vivir como hijos de Dios. ¿Ve el esposo a la esposa como una hija de Dios? ¿Ve la esposa al esposo como un hijo de Dios? Vemos a nuestros hijos no tanto como nuestros hijos, sino como los hijos de Dios. Es de importancia vernos en ese nivel porque eso será lo que va a trascender. Seremos en la resurrección todos hijos de Dios. Las otras relaciones quedaron atrás y queda ahora la definitiva y verdadera, la relación como hijos del eterno Padre. Ahora, si somos entonces una comunidad de creyentes en la familia, debemos expresar el amor de Dios y no solo el afecto natural. Es necesario que un hijo ame a su padre, que un esposo ame a su esposa, no solo con ese amor que es propio de los seres humanos en el caso de la relación de pareja, sino que podamos amar más allá de eso y podamos amar a nuestra esposa, podamos amar al esposo con el amor de Dios. El amor de Dios es el que nos capacita para perdonar toda ofensa. El amor de Dios nos capacita para hacer las mejores cosas en favor del otro. ¿Ya? Eso es lo que quiero indicar cuando hablo de la importancia de que como comunidad de creyentes en la familia podamos expresar el amor de Dios. Yo sé que prima el amor, el afecto natural. Uno de padre ve a sus hijos y los ama con ese amor de padre, el afecto natural, el amor fraterno. Pero la Biblia nos pide que también amemos con el amor de Dios a nuestros hijos. Y en el amor de Dios, entonces desaparece el sentimentalismo. Y en el amor de Dios hace presencia el deber. Por eso la Biblia dice que Dios al que ama los disciplina. A veces nosotros en el sentimentalismo de padres quizá evitamos la disciplina, evitamos la corrección porque nos duele. Pero en el amor de Dios, así duela, hay que hacerlo. Porque el amor de Dios actúa para hacernos mejores delante del Todopoderoso. Ahora, una madre de pronto decide no castigar, no disciplinar a sus hijos y los deja hacer lo que quieran porque los ama, pero ese no es el amor de Dios, porque cuando se ama con el amor de Dios se sabe de antemano que hay que disciplinar, porque Dios al que ama lo disciplina. O sea que debemos seguir esa clase de patrón en nuestra relación de familia. Además, debo decir que la iglesia o la familia como iglesia debe vivir en un discipulado vivencial. Discipulado vivencial. En el capítulo 3 del Evangelio de Marcos hay una experiencia de Jesús que quisiera mencionarla. Capítulo 3, el verso 13, aun cuando no está hablando de una familia, sí me da una idea interesante para este punto. Marcos capítulo 3, el verso 13, y dice así la palabra de Dios. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Estoy leyendo el capítulo 3 de Marcos, verso 13, y ahora leo el 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él
y para enviarlos a predicar. Cuando Jesús comenzó su ministerio, nos muestra la Biblia que Él estableció, amados, a estos 12. Ahora, lo primero que dice es que Él llamó a los que Él quiso. O sea, no vinieron los que querían, vinieron los que Él quiso. Y luego dice, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Aquí quiero hacer un paro. Jesús llamó a estos 12 que vinieron para que estuvieran con Él. O sea, que a partir de ese momento ellos iban a conformar una especie de familia. Ellos no vinieron en la condición de alumnos, ellos vinieron en la condición de personas que iban a estar con Él, que iban a vivir con Él, iban a comer, dormir, iban a moverse con Él. Todo el tiempo iban a estar con Jesús. ¿Por qué razón? Porque Jesús quería entonces en ese momento comenzar un discipulado con los 12, pero un discipulado que va más allá de una cátedra, que va más allá de unas lecciones, para llegar al plano de lo vivencial. Era necesario que los 12 vieran a Jesús, cómo dormía, cómo comía, cómo se comportaba. Todo el tiempo ellos estaban con Él, porque la mejor forma de impactar a otro ser humano es estando siempre con Él. ¿Ya? Nuestros padres, por ejemplo, ¿qué tanto impacto causaron nuestros padres en nosotros? Y vamos a decir que seguramente fue muy grande el impacto. ¿Por qué? Porque vivimos 18, 20, 25 años con ellos. Ahora, después nos casamos, ¿y cuánto tiempo vivimos con nuestro cónyuge? Pues la idea es hasta que la muerte nos separe. Ahora, yo sé que aquí mi esposa y yo llevamos ya 29 años de caminar juntos. Eso quiere decir que supera el tiempo que yo viví con mis padres. Yo viví hasta los 18 años con mis padres. Ellos me impactaron durante esos 18 años, vivimos juntos, estuve al lado de ellos, yo estuve con ellos conmigo, pero hace 29 años entonces Mari está conmigo, yo estoy con ella, y por eso es la persona que más me impacta y a la persona a la que más puedo impactar, porque hay convivencia. Y lo que quiero señalar con el discipulado vivencial es que las personas que están a nuestro alrededor deben ver que nosotros vivimos la verdad de Dios. Las personas que están con nosotros deben ver que nosotros estamos aplicando la palabra de Dios en nuestra vida. Porque en casa no es tan fácil, probablemente, amados, empezar a dictar una serie de lecciones como si fuera un programa de formación académica. No, lo que está llamado para la casa es que, a pesar de que sacamos nuestros espacios para hablar de la Biblia, para enseñar la Biblia, para enseñar acerca de Dios, lo que mejor va a llegar al corazón del otro es lo que el otro ve en mí. No sé si me estoy haciendo entender. Yo puedo enseñarle a mis hijos y a mi esposa que no se debe mentir. Y cuadro una enseñanza y la elaboro de tal manera que se escucha bonito. Y entonces esa noche hablamos acerca de que no se debe mentir. Pero el otro día en la mañana, entonces alguien viene a buscarme y yo empiezo a decirle mentiras. Mi esposa me está escuchando, mis hijos lo están viendo también. Ahora, la pregunta es, la lección de ayer o lo que hice hoy, ¿cuál de esas dos acciones les va a impactar? Lo que hice, porque es más importante lo que usted hace que lo que usted dice. Y en casa, lo que importa respecto al discipulado con nuestros hijos, lo que hace significa mucho para causarles a ellos o bien una buena formación o una distorsión del carácter. Anoche en un prematrimonial, un joven me preguntaba acerca de si la familia de él, sus ancestros, que han venido presentando una serie de separaciones, o sea, como que el abuelo se separó, mis padres se separaron, el bisabuelo era separado, entonces decía, ¿será que estoy condenado también a una separación? Y yo tenía que decirle que no es así, no necesariamente. El problema es que quienes se crían en un hogar que ha presentado esos cuadros, aprendieron a resolver los problemas
de esa manera. O sea, ellos aprendieron a resolver el problema cada uno cogiendo por su lado, pero no tanto porque haya una maldición generacional, sino porque hay un ejemplo que se ha venido aprendiendo de generación en generación que es equivocado, una práctica que es errada. El discipulado vivencial nos lleva entonces a encarnar las verdades del Evangelio, que nuestros hijos, que nuestro cónyuge pueda realmente ver en nosotros la práctica de la enseñanza cristiana, la práctica de la verdad de Dios. Oído. Si en casa nosotros hablamos mal de otra persona, no le haremos bien a nuestros hijos, porque ellos consideran que eso es válido. ¿Ya? Y ellos aprenderán esa mala costumbre. Si en casa usted se queja de la situación, sus hijos aprenderán a quejarse de la situación y no se mostrarán como personas agradecidas. Entonces, qué bueno es que en casa nosotros estemos muy conscientes de que estamos transmitiendo un mensaje a nivel inconsciente de nuestros hijos. Y el mensaje que llega a nivel inconsciente está determinado por lo que nosotros hacemos, no por lo que nosotros decimos. ¿Ya? ¿Ustedes recuerdan la anécdota de aquella señora que cuando echaba el pescado al horno, ella le partía la cabeza, o sea, le separaba la cabeza y luego la cola y lo echaba allí al horno? Y un día cualquiera, alguien le llama la atención eso y le dice, ¿por qué siempre que usted parte el pescado para echarlo al horno hace eso, de separarle la cabeza y la cola? Y ella dijo, pues mi mamá lo hacía. No encontró una manera de responder con algún argumento más racional, sino simplemente mi mamá así lo hacía. Y luego consultaron a la mamá y le preguntaron y ella dijo, la abuela lo hacía así. Era algo que se iba transmitiendo de generación por el ejemplo. Ahora, no hubo intencionalidad, no le dijo la abuela a la mamá, mira, es que cada vez que vaya a echar el pescado al horno debes hacer esto. No, sino que lo aprendieron solo mirando. Y llegó el momento en el que consultan a la abuela y la abuela responde y dice, no, lo que pasa era que en casa el horno era tan pequeño que no cabía el pescado completo, tocaba partirlo. Pero ahora la nieta tenía un horno grande, cabía un tiburón ahí y ella no seguía partiendo el pescado de la misma forma. Inconscientemente se había transmitido una manera de hacer las cosas. Nosotros transmitimos muchas cosas de forma inconsciente. Por ejemplo, cuando usted está bravo y golpea el plato sobre la mesa, ese es un mensaje que se está llevando, se le está dando a los hijos de forma inconsciente. ¿Qué le estoy diciendo? Que cuando esté bravo hay que darle a la mesa o hay que salir y dar el portazo. Entonces el niño lo ve así y se pone a mirar un programa de televisión y el actor allá también, cuando sale bravo de la oficina del jefe, ¿qué hace? Da el portazo. Entonces él va asumiendo que esa es una manera de expresar la molestia, el enojo. Nosotros los cristianos debemos estar muy conscientes de eso. Mi familia debe ser mi primera iglesia donde yo transmito un discipulado que es distinto al discipulado que se da en la congregación, porque allí es más en un lugar, yo diría que artificial. La congregación tiene unos espacios que son más bien creados por nosotros mismos, mientras que en el hogar las cosas son mucho más naturales, deben ser así, y lo vivencial es lo que más va a impactar a nuestros hijos. Yo vengo de una región de Santander, donde había algo curioso, y es que había broncas, espero no sea mal tomado el término, había broncas entre familias. En esas veredas, una familia podía acabarse con la otra. Y entonces, uno de esta familia eliminaba a otro de la familia del otro lado. ¿Y sabe qué pasaba? Venganza. Y los niños iban viendo eso, y los niños iban creciendo con eso en el corazón. Y podíamos encontrar familias que desde hacía muchos años se estaban matando. Y entonces pasó de los padres a los hijos, de los hijos a los nietos.
fue un mensaje equivocado. Entonces en casa, amados, nuestros hijos, las personas que conviven con nosotros, son las personas que están recibiendo el discipulado vivencial en lo cotidiano. ¿Por qué razón? Porque en aquellos detalles que solamente en casa se pueden conocer, porque uno cuando sale de la casa, uno tiene un comportamiento que a veces es distinto al que tiene en casa. En casa hay unos detalles más de allá. Por ejemplo, usted llega a su casa y probablemente se llega cansado y los zapatos le mortifican un poco. ¿Qué hace? Usted se quita los zapatos y queda descalzo. Eso no lo hará usted en ningún otro lado. Son pequeños detalles. Ahora, allí, en esos pequeños detalles en casa, estamos revelando el carácter. Allí es donde revelamos realmente quiénes somos. Para salir y estar en sociedad o en medio de la comunidad cristiana, nosotros podemos tener ya como una especie de disfraz. Espero no suene ofensivo. Uno puede tener un disfraz y uno llega y sonríe y es amable y es atento y muy, ¿qué le digo?, muy carismático, pero en casa, ¿cómo somos? Si en casa soy mal geniado, soy un ogro, estoy quejándome, estoy renegando de la situación, créame que ese es el discipulado que estoy transmitiendo a los míos. Esa es la enseñanza que yo estoy impartiendo. Lo mejor que uno puede hacer, lo mejor que usted puede dar, délo en su casa. Transmítalo a los suyos. Se supone que es las personas a las que usted más ama, pues a los que más ama, déles lo mejor. ¿Ya? Les vamos a dar lo mejor a quienes más amamos. Ahora, la familia como iglesia entonces rinde culto a Dios. En el capítulo 2 del libro de Hechos, versos 46 y 47, Hechos 2, 46 y 47, nos muestra un ejemplo de los primeros cristianos, cómo vivían ellos. Y quiero leerlo, y si usted lo puede ver también, dice así la palabra de Dios. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, hay algo importante acá, y es que no solo estos primeros cristianos iban al templo, sino que estos primeros cristianos aprendieron a rendir culto a Dios desde sus casas. Desde sus casas. O sea que los que iban creciendo en esas familias aprendieron a adorar a Dios, aprendieron a ir al templo, aprendieron a utilizar sus casas como altares para glorificar al Señor con base en el ejemplo de los mayores, de los adultos. Ahora, dice el verso 46 que perseveraban unánimes cada día en el templo. Para ellos era importante eso, pero luego añade, y partiendo el pan en las casas. Quiere decir que no siempre en el templo vamos a poder partir el pan. Hace 15 días o 20, tuvimos la oportunidad de partir aquí el pan. Con todo, que fue muy bueno, muy agradable, no deja de ser incómodo traer comida, ¿verdad? No deja de ser incómodo levantarse temprano y bueno, porque no tenemos quizá aquí los medios para hacerlo. Allí el pan lo partían ¿dónde? En las casas. Y ahí esos cristianos y los que estaban creciendo con ellos aprendieron a lo que dice ahí, a comer juntos con alegría y sencillez de corazón. Luego el verso 47 dice, alabando a Dios. En casa, en familia, como iglesia primaria, como iglesia básica, la familia debe alabar a Dios en casa. Ahora, los vecinos que alcanzan a escuchar algunas cosas de nosotros,
¿Escucharán alabanzas a Dios o escucharán insultos y los agarronazos entre padres e hijos o entre cónyuges? ¿Qué es lo que escuchan de vez en cuando los vecinos? Qué bueno es que en casa los vecinos, si escuchan algo de nosotros, nos escuchen que alabamos a Dios. Quiero invitarles no a que ustedes el día que estén en casa digan, para que los vecinos escuchen, vamos a cantar fuerte, vamos para que ellos nos oigan. Cuando vamos a pelear vamos a hacer un pasito para que no nos oigan. No se trata de esa manera, se trata en lo más natural de nosotros rendir a Dios nuestro culto en familia. Ahora, bueno, cuando son casas no es tan fácil que los vecinos escuchen, pero cuando se vive en apartamentos es muy fácil. Uno escucha lo que a veces hacen allá arriba, se escucha lo del otro lado. Qué bueno es que la gente pueda decir, estos vecinos cristianos adoran a Dios. De vez en cuando alcanzo a escuchar que oran, alcanzo a escuchar que bendicen a Dios, que cuando el esposo llega, la esposa puede decir, gracias a Dios llegaste, esposo, y no, estas no son horas, o algo así. ¿Me estoy haciendo entender? Quiero es que el lenguaje que utilizamos en casa sea un lenguaje de alabanza. Por un momento pregúntese, ¿qué es alabanza a Dios? ¿Quién puede dar una respuesta? ¿Qué es alabanza a Dios? Vivir el Evangelio. Vivir el Evangelio. Un homenaje que se le hace a Dios. Un homenaje que se le ofrece a Dios. Bien, nosotros interpretamos de manera llana la palabra alabanza como el ofrecer elogios, ¿ya? a otra persona. Cuando alabamos a Dios es porque nosotros estamos reconociendo los atributos de Dios. Estamos diciendo que Dios es bueno, por ejemplo. Eso es una alabanza. Porque es que algunos cristianos confunden alabanza y siempre que se habla de alabanza piensan solo en cantos. Pero hay cantos que no alaban a Dios. Hay cantos que no rinden culto a Dios. Pero el lenguaje del cristiano debe de ser alabanza a Dios. En Colosenses dice, la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, cantando al Señor con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Y nos está diciendo cómo debe ser la vida de un creyente. Ahora, usted podrá decir, no, yo no sé casi canciones. Es que no necesita saber muchas canciones para alabar a Dios. Usted lo que necesita es tener en su mente la idea de quién es Dios para poderle alabar. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es generoso. Y cuando un creyente reconoce los atributos de Dios, va a encontrar cada día maneras de alabarle. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a almorzar, ¿no creen que hay alabanza al Dios proveedor? Y sobre todo cuando uno llega con buena hambre. Porque cuando usted viene así con el estómago ya medio lleno, usted como que dice, bueno, y empieza a mirar la comida y como que no hay motivos para alabar a Dios. Creo que siempre habrá motivos para rendir al Señor alabanza, ¿no? Entonces, alabe a Dios por sus hijos. No diga, una vez escuchaba a un chico, es más, hace poco mi hija que estuvo en el campamento de niños, me hablaba con cierta preocupación de un niño de 10 años. Ella se puso a conversar con el niño allí en el campamento y el niño le dice, en mi casa nadie me quiere. Entonces a ella le llamó la atención y siguió conversando. Y entonces mi hija le decía, no, de pronto es que usted interpreta mal. Y él dijo, no, porque mi padre dice que desde el día en que yo nací hubo problemas en casa. Que ellos, que por culpa mía, dice el niño, por culpa mía, mi papá y mi mamá están peleando todo el tiempo. ¿Ha escuchado de la mamá a veces decirle al esposo, es que él no debió haber nacido? ¿Usted se puede imaginar? Tiene 10 años. ¿Cuánto daño se le está causando a ese niño? Yo le decía a mi hija, hay que ir a hablar, porque ese niño es un potencial suicida. Ese niño es un potencial suicida. Entonces hay que hacer algo. Esa casa
Quizá debe ser que sus padres no son cristianos, yo no conozco nada, solamente supe que el niño fue allí al campamento. Pero el problema serio es que en esa casa no hay alabanza a Dios, no hay reconocimiento del favor divino. Cuando usted, por más airado que esté por alguna acción de su hijo, nunca vaya a decir cosas que no alaben al Señor y que por el contrario destruyan a su hijo o a su hija. A veces somos muy ligeros con las palabras. No debe ser así. O a veces entre cónyuges, decirle al otro, yo creo que me equivoqué contigo. No le diga eso. ¿Cree que alaba a Dios con eso? Pero qué bueno es que usted pueda decir, Dios, gracias por mi esposa. Es una manifestación de la misericordia tuya para conmigo. Hay muchas maneras de alabar, entonces, el nombre de Dios. Hay personas que van al trabajo y van al trabajo como diciendo, me toca trabajar, en vez de decir, me toca trabajar. O sea, qué bueno que voy a trabajar, qué bueno que voy a la empresa, qué bueno que voy a hacer ciertas actividades. Otros llegan entonces a la casa después de un día de trabajo y en vez de estar glorificando a Dios porque están cansados, porque entregaron gotas de energía allí, poder alabar a Dios por eso, llegan quejándose. Qué trabajo tan duro. En vez de decir, Dios, gracias por darme la fuerza hoy de dar todo lo que pude dar hoy. Alabar el nombre del Señor. ¿Ya? Bien, recuerde que somos una iglesia. Cada familia es una iglesia y por lo tanto es muy importante allí, en ese culto a Dios, que se proclame la palabra, que se adore al Señor, que haya comunión, el partimiento del pan. Ahora, en la antigüedad, el pan, eso de partir el pan, ¿a qué suena? A compartirlo. Lo que pasa es que allí hay algo importante para analizar. El partimiento del pan era porque realmente servían un solo pan. Allí no le servían a cada uno en su plato. Allí colocaban, es más, el día que Jesús celebró la Pascua, por lo que uno observa en el contexto cultural de ellos, el pan era colocado ahí en un plato y todos metían la mano y partían del pan. Y entonces si alguno quedaba más retirado, este partía y le pasaba al otro. Usted dirá, uy no, pero ¿cómo así? Los judíos tenían unas disciplinas de higiene extremas. No sé si ustedes saben eso. O sea, ellos se lavaban las manos cada rato. Yo no debo suponer entonces que cuando van a comer y meten la mano en el plato, porque cogían el pan y lo ensopaban y se lo pasaban al otro. Inclusive había el gesto de darle al otro así como bocado. Eso hoy por hoy suena feo y es más, uno lo primero que está mirando es... Inclusive, ustedes saben que para la cena del Señor nosotros traemos ya el pan partido, porque si ustedes deben partir aquí el pan, usted dice, yo me declaro impedido para cenar. ¿Ya? Ellos no, ellos lo hacían de esa forma. Y entonces, el tener un solo pan sobre la mesa implicaba que allí tenía yo que ir a partir del pan pensando en el otro. O sea que no solamente yo tengo hambre, sino que el otro también tiene hambre. Y partir el pan significaba ser solidario y dejar de ser egoísta para pensar en los otros. La próxima vez que hagamos ¿cómo se llama? La Pascua, la cena, como la hicimos, que fue muy bueno, muy rico, la pasamos súper. Vamos a tener en cuenta eso. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Todos nos lavamos las manos. Que todos nos lavamos las manos. Ahora, noten que en un acto de esos, nosotros evidenciamos muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es, espero no lo interpreten mal lo que voy a decir, pero ahí uno mira quién se adelanta y si está pensando en los otros. Porque la idea allí de partir el pan era piensa en el otro.
Yo crecí en un hogar de 4 hermanos, luego llegaron 2, pero ya había pasado buen tiempo, pero fuimos 4 que nos separábamos en 2 años de edad. Y había algo curioso, a veces llegaban y colocaban algo sobre la mesa y afloraba en nosotros la naturaleza. ¿Cuál? Primero. O sea, uno llegaba primero era para coger el pedazo más grande. O sea, yo no pensaba en el otro, yo estaba pensando en mí mismo. Allí partir el pan les enseñaba eso, ¿ya? Y les enseñaba a ser humildes. Hoy no lo hacemos así. Hoy estamos mirando muchos elementos, estamos llenos de muchas cosas también. Y claro, a mi esposa le puedo recibir de sus propias manos, ¿sí? O sea, yo le recibo a ella y no tengo ningún problema. Pero si es otra persona la que me va a dar así, yo como que ahí sí. Y seguramente que si yo lo hiciera con usted, usted también me dice, no, pero esas manos del pastor todas descuidadas, todas ásperas, todas... ¿Sí? Eso nos pasa. Bien. Ahora, qué bueno que en casa los niños aprendan a partir el pan. Sé que probablemente usted dice, cuando va a comprar la chocolatina para sus hijitos, para sus hijitas, usted dice, a cada uno una chocolatina. ¿Para qué no? ¿Por qué no hace el ejercicio de decirle una chocolatina para que no pelee? Para enseñarle al otro a que ¿qué? A que comparta, a que no sea egoísta. Este año allí en el sur, y quiero proponérselos hoy a ustedes, a raíz de esta enseñanza, consideramos que por el Señor debemos hacer este año el no darle regalos a los niños en diciembre. ¿El no darle? No les vamos a dar regalos de la congregación a los niños en diciembre. Les vamos a decir a los niños que en cada hogar ellos van a regalar en diciembre. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, ellos no van a recibir, ellos van a dar. Entonces la invitación era para que cada padre le comprara una alcancía al niño o empezara a enseñarle al niño para que él tenga el gozo de dar en diciembre, que él pueda romper su alcancía, ir con su papá, comprar algo para obsequiárselo a otro niño. Tenemos una fundación de una hermana en un sector bastante difícil y muy probablemente vayamos allí a entregar los obsequios. ¿Por qué? Porque nuestros niños están aprendiendo solo a recibir y no a dar. Entonces, la invitación, y ya a los maestros se les dijo, dígale a los niños que este año no van a recibir, que este año van a dar. ¿Les parece si lo hacemos así? Sí. Ahora, no significa que ustedes como padres no lo hagan, no, obviamente, pero significa que como congregación nos unimos para darles un mensaje a los niños. La Biblia dice que es más bienaventurado el que da que el que recibe. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la alegría más grande no es para el que recibe. Cuando alguien da por generosidad, su corazón se llena de gozo. Y dar, hermano, es muy saludable. Las personas dadivosas experimentan mejores estados de ánimo. Las personas que no dan tienen serios problemas. Ahora, el niño debe aprender, porque es en la casa donde él aprende a vivir la vida cristiana. Nuestro hogar es nuestro primer templo. Y al niño hay que enseñarle que nuestra casa es un templo ¿para quién? Para Dios. A veces hay hogares donde es la casa de nosotros y en mi casa hago lo que yo quiero. Pero cuando alguien identifica que su casa es templo del Señor, porque no solamente la casa, mi cuerpo es templo de Dios. O sea, yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. El mensaje que se está mandando allá afuera para aquellas mujeres que quedan embarazadas por una violación o... Sí, diría que por una violación le están diciendo, es que usted es dueña de su propio cuerpo, usted es la que decide, haga lo que quiera. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que le pertenece ¿a quién? Entonces la casa
Cuando el hogar, cuando humilde o muy bien hecho, el lugar donde se vive es identificado como el templo de Dios, porque así tenemos que apreciarlo, así tenemos que sentirlo, es el templo de Dios. O sea, en mi casa, entre comillas, ahí está la presencia de Dios. Dios debe ser alabado en mi casa, Dios debe ser adorado en mi casa, pero Dios debe ser reverenciado primeramente. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Ha discutido usted con su cónyuge en casa? ¿Se han agarrado de los cabellos? Sí. Ahora, supóngase que Jesús estuviera ahí de visita. Si Jesús estuviera de visita, ¿usted hace eso? No. Pues mala noticia, Jesús no va de visita, Jesús vive en su casa. Qué vergüenza. Nosotros a veces nos cogemos con el cónyuge a decirnos cosas feas, nos molestamos, golpeamos las cosas, pero esa no es su casa, es la casa del Señor. Y no respetamos a Dios en nuestra casa porque no vemos nuestro hogar como un templo. Hay que ver nuestra casa como un templo. ¿Están de acuerdo? Ahora, finalmente debo decir que como iglesia, el sostenimiento de la obra de Dios se comienza a vivir en casa. Allí en el sur hay un niño que tiene 8 años, él se llama Samuel. Samuel. A él le pusieron Samuel porque su mamá no podía quedar embarazada y había presentado 3 abortos. Estaban bastante, ¿cómo diríamos? Como afectados por esa situación, pero finalmente Dios concedió a esta pareja que fuesen padres y entonces nació Samuel. Pero algo que me llama la atención de Samuel es porque Samuel es el único niño de la congregación que es diezmador. ¿Qué significa? Que los padres le han venido enseñando que de las 11 él debe sacar el 10. Y el niño coge el sobrecito y él ya tiene el hábito y lo hace. Creo que de unos 50 niños que hay en la iglesia, que serán los creyentes de algunos años ya activos en la iglesia y dirigiendo cosas, Samuel no tendrá problemas para hacerlo, porque aprendió ¿en dónde? En su casa. ¿Ya? Aprendió en su casa. Los padres son cuidadosos de enseñarle eso también, que hay una responsabilidad respecto a la obra de Dios en esta tierra. Los movimientos como el movimiento LGBTI, las personas que hacen parte de ese movimiento se agremian y aportan cantidades de dinero para defender su causa, su movimiento. Buscan recursos en entidades públicas para sacar adelante sus proyectos. Nosotros como iglesia no podemos descuidar, como dice el profeta Ageo, ustedes han descuidado la casa de Dios, han descuidado la obra de Dios. El levita tuvo que abandonar la casa de Dios porque ya nadie llevaba provisión alguna. Qué bueno es que el niño aprenda en su casa a hacerlo. ¿Por qué razón? Porque van aprendiendo a ser un poco, ¿cómo diríamos? Espero que la palabra desprendido no sea mal utilizada. Pero son chicos que no tienen problema para desprenderse de algo. Una niña en estos días, ¿quién fue el que me dijo? Mi hija estaba haciendo cola para autorizar unas citas de mi papá. Y entonces en un lugar donde habían como 200 personas haciendo cola, apareció una niña que venía con una gaseosita y a todo el mundo le iba dando un... Obviamente la gente no le recibía, hacía que tomaba pero la niña estaba repartiéndole gaseosa a todos los que estaban en la fila. Tomaban y no se acababa la gaseosa de la botella. Eso indica que algo ha recibido esa niña, ¿verdad? Ella está aprendiendo a compartir.
En otros casos, el niño está comiendo algo y se acerca el otro a pedirle y ellos de inmediato retraen sus manos y eso indica que hay que trabajar, porque no es que le hayan enseñado eso, es que eso es parte de la naturaleza. ¿Me hago entender? O sea, el niño viene con esas cosas ya en el software original. Ese es un virus que trae. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ponerle un antivirus. Y ese antivirus es la palabra de Dios con la que nosotros los vamos enseñando a ser hijos de Dios, miembros de la comunidad de la fe, ¿verdad? Y se vive primeramente eso en casa, eso se vive en la iglesia. Bien, voy a dejar hasta acá. El niño debe aprender también a identificar entre lo profano y lo sagrado. Es necesario que así sea. Hay cosas que tienen un carácter de dedicación a Dios y hay otras cosas que son de uso común. Por ejemplo, la Biblia, el libro como tal. En cierta ocasión regalamos un poco de Biblias a través de un proyecto que se llama el Proyecto Felipe. Y regalamos Biblias y llegué a una casa una vez a compartir de la Biblia y me di cuenta que la Biblia se la daban al niño, al bebé, para que el niño cogiera un esfero y rayara. Nosotros habíamos comprado las Biblias, la habíamos obsequiado para que la estudiaran, pero la Biblia allí era un juguete para el niño. Ese niño no estaba aprendiendo a identificar entre lo profano y lo sagrado. Hay cosas, por cuanto están dedicadas a Dios, merecen un trato distinto. Y no es la veneración de los objetos, no. Es simplemente por cuanto han sido dedicadas al Señor. ¿Ya? Cuando nosotros comenzamos a venir acá, hicimos un domingo una dedicación, ¿de acuerdo? El propósito es que las cosas que están acá solo se usarán para ese fin. Solo para ese fin. O sea que si alguien quisiera, por ejemplo, decir, no, es que tenemos una pequeña fiestita y vamos a hacer algo así como para, ¿será que las sillas nos pueden servir? Para ese fin no. Solo si tiene la finalidad de honrar y glorificar al Señor. ¿Ya? Esta organeta puede venir un músico aquí del sector y decirnos que tenemos una verbena en el parque y nos pueden prestar la organeta. Pues vamos a tener que decir que no. ¿Por qué razón? Porque ha sido dedicada al servicio del Señor. Usted podrá pensar que es rendir culto a las cosas, pero un día estaba Belsasar, que era hijo de hijo de Nabucodonosor. Ellos habían llevado los vasos del templo de Jerusalén, lo llevaron a Babilonia. Y ese día, el rey Belsasar se había tomado unos vinos y en medio de sus alegrías, cogió unos vasos que eran de la casa de Dios para tomar vino. Hasta ese día le duró el reino. Porque ese día, por haber usado, dice el texto, los vasos sagrados, una mano, él vio que escribía en la pared. Y la mano escribió, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El hombre quedó turbado, le pasó la borrachera, porque quedó espantado. Y viene Daniel, y Daniel le dice, lo que pasa es que eso significa que hasta hoy usted es rey, porque fuiste pesado en balanza y fue hallado falto. Solamente es un ejemplo para mostrar que hay cosas que tienen un trato distinto por su dedicación al Señor. ¿Sabe por qué su cuerpo debe tener un trato distinto? Porque es templo. Porque el hombre de allá afuera natural hace con su cuerpo cosas que no son agradables a Dios, pero su cuerpo es sagrado. Al niño hay que enseñarle que su cuerpo es sagrado. A los chicos, porque la promiscuidad fomentada aún desde el mismo estado en las nuevas generaciones está trayendo unas consecuencias devastadoras. Al niño hay que enseñarle que es templo de Dios. En ese discipulado de anoche me sorprendía algo. El muchacho tiene como unos 28 años y él decía, pastor, usted no me lo está preguntando, pero yo soy virgen. ¡Qué bendición!
Porque seguramente que aprendió desde bien temprano que su cuerpo es templo del Señor.